Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, si tienen su Biblia. Y si me acompaña a leer versículos 7 al 10 únicamente. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 10. Si lo tiene, me sigue. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sin duda que esta es una de las paradojas, una de las muchas que tiene la Biblia. Paradoja son polos totalmente opuestos, es lo que es una paradoja. Y el apóstol Pablo está hablando de cuando soy débil, es cuando soy fuerte. Esta es una paradoja. Se supone que uno es fuerte cuando uno está bien. Pero el mensaje del Evangelio es totalmente lo contrario. Y hoy en esta mañana vamos a estar hablando precisamente de esto. Pruebas en el cristiano son una debilidad. Las pruebas en la vida nuestra, las luchas que tenemos, son alguna señal de debilidad. Si ustedes escuchan el mensaje popular en estos días, cuando hablamos de cosas materiales, dicen que la pobreza es una maldición. Y el que está pobre no es cristiano, o si es cristiano, son de los más viles. Porque una de las señales de que somos buenos cristianos es estar cómodamente, económicamente. Entonces, las pruebas en la vida del cristiano son una debilidad, o como dice aquí el pasaje, la bendición de ser débil, el poder o pudiéramos poner el título del mensaje, el poder de los débiles. Y es cierto, es una paradoja, a veces no se entiende, pero ese es el mensaje de la Biblia. Ahora, las pruebas, como ya lo hemos escuchado varias ocasiones, es indispensable que haya un examen en nuestra fe. Es indispensable, es necesario. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice allí: sometida a prueba vuestra fe. Dios dice: ya te enseñé, ya oíste. La pregunta es: ¿cuánto has aprendido? El examen es para ver precisamente cuánto en verdad has aprendido. Tú que dices que eres cristiano, has oído mucho, sabes mucho. Déjame, dice Dios, déjame examinar tu fe. ¿Qué clase de fe tienes? Ahora, hay algunas cosas que es bueno que nosotros consideremos antes de entrar en el tema. Van a ser 2. Esta es la primera parte y habrá una segunda parte de este mensaje, si Dios nos permite. Veamos algunas cosas antes de entrar al tema. No llame prueba aquello que es producto de su pecado. Hay que definir bien esto. No llame prueba aquello que está pasando, pero que es producto de su pecado. Porque si usted se metió en problemas y ahora está sufriendo y puede decir que está pasando por pruebas, no, eso es el producto de su pecado.
es el resultado de la transgresión a la ley santa de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, ya lo miramos domingos pasados, y Primera de Pedro 3, 17, y añadiendo Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno tiene este problema de pecado, dice, no culpe a Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y en Pedro ya leímos también en domingos pasados, nadie sufra, dice, como malhechor, se anda metiendo en problemas. Entonces, no llame prueba aquello que es producto de su pecado. 2, no culpe al diablo de aquello de lo cual usted es responsable. No culpe al diablo de aquello de lo cual usted es responsable. Bueno, el diablo no se defiende, por eso le echan la culpa a todo a él. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Es que el diablo. ¿Qué el diablo es usted? El diablo es usted. O sea, no culpe al diablo de aquello de lo cual usted es responsable. ¿Sí me entiende? Acepte su responsabilidad. Es lo que comenzamos una reunión con los varones el primer domingo de este mes. Estamos tratando de enseñarles a que sean hombres, porque parecen niños algunos, aunque tienen sus años, todavía se portan como niños. Aprendan a ser responsables. Entonces no culpe al diablo de aquello de lo cual usted es responsable. 3, no atribuya al Señor aquello que es cosecha de lo que usted mismo sembró. Gálatas 6, 7 y 8 y Santiago 1, 17. No atribuya a Dios. Este es el punto muy delicado cuando creemos en la soberanía de Dios. Cuando creemos en esta doctrina, algunos no la entienden bien y han distorsionado eso porque todo lo que les pasa se lo echan a Dios también. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad suya? No, es que Dios sabe. No, pues ese es el problema, que Dios sabe. Que estás queriendo justificar tu propio pecado. No atribuye al Señor aquello que es cosecha de lo que usted mismo ha sembrado. Gálatas 6 dice que lo que el hombre siembra, cosecha. El que siembra para la carne, corrupción segará. Hasta ahí vamos bien, yo creo que me están entendiendo. Pablo, aquí en la carta segunda de Corintios, defiende su apostolado. Está defendiendo su apostolado porque la iglesia de Corinto está siendo confundida por los falsos apóstoles. ¿Se recuerdan que ya miramos segunda de Corintios 11? En domingos pasados traje una serie de mensajes y hablamos sobre ello. Falsos apóstoles. La iglesia está siendo confundida y el apóstol Pablo tiene que defender su apostolado. Pero lo curioso o ridículo, si queremos llamarle, sus argumentos para defender su apostolado, Pablo, ¿cuáles creen que son sus argumentos? Hoy, en estos días, la mayoría de los que son predicadores tienen su bachelor degree, su master o su doctorado en teología. Usted va y habla con uno de ellos y le dice, pues mira lo que yo estudié. ¿Qué me quieres enseñar tú? Pablo sabe cuáles eran sus credenciales, sus debilidades. Si usted lee el capítulo 6 y el capítulo 11 de la segunda de los Corintios, dice, ¿son hebreos? Yo también. Han trabajado mucho más, yo he trabajado. Y comienza a dar una lista de todas sus debilidades, sus dolores, sus persecuciones, todo. Capítulo 11 también dice lo mismo. Por eso Pablo aquí va a decir, si hay algo en lo cual yo encuentro gloria, es en mis debilidades. Tanto así, mire, que el apóstol Pablo dice que tenía
14 años que tuvo esta experiencia. 14 años que guardó en secreto ese arrebato que tuvo. Fue arrebatado. Aquí lo que acabamos de leer dice que hace 14 años tuvo esa experiencia, fue arrebatado. Es la misma palabra que se usa en 1 Tesalonicenses 4, cuando dice que Cristo vendrá para arrebatar a su iglesia. La palabra griega es arpazo. Viene y Pablo fue arrebatado y fue llevado hasta el tercer cielo. Y cuando estuvo allá dice que vio, tuvo visiones, y dice, oyó. 14 años. No le dijo a nadie eso. Y ahora mismo tampoco habla mucho de ello, dice, porque son cosas que vio y oyó que no le es permitido hablar. Y mire, de esos actuales de estos días que fueron al infierno y vienen, escriben un libro y se convierte en un libro número 1, un bestseller. Otro dice, fui al cielo porque se desmayó, le echaron agua fría y lo revivieron, ya dice que fue al cielo y comienza a platicar muchas mentiras. Y la gente se lo traga todo eso. Pues es buen negocio, vender libros. Pablo, 14 años, tuvo esta experiencia y dice, no ha compartido nada de ello. Del 1 al 6, aquí en Corintios donde estamos, del 1 al 6, habla de las visiones. Dice el 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. No se pueden decir, que no les dado al hombre expresar. ¿Qué vio? ¿Qué oyó? No lo sabemos, qué fue lo que oyó ni lo que vio. No se sabe qué fue. Miren, cuando entramos del versículo 7 al 10, es el tema que son los versículos que vamos a estar enfocándonos. Con ese arrebato que tuvo el apóstol Pablo, con todas las experiencias que vivió, era para que anduviera de soberbio. Entonces dice el versículo 7, para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Todas estas experiencias para impedir que hubiera este problema en su vida, las palabras son en el 7, exaltase y enaltezca. Son dos palabras que hablan de soberbia. Muchos, yo les he dicho, aquí de los que vienen a la iglesia y otra gente les he dicho, no lo creen hasta que lo experimentan. Les he dicho, mirándoles a los ojos, les he dicho, tú eres muy orgulloso o muy orgullosa. Y como que les pone uno el dedo en la llaga y no quieren aceptarlo. No, yo no. Si soy bien humilde. Hasta estoy orgulloso de ser humilde. Muchos no han visto la magnitud de la soberbia, del orgullo, de la altanería, qué tan grave es. Mire, es tan grave porque fue el punto, el área donde Satanás estuvo trabajando. Cuando usted mira el libro de los profetas, dice que este lucero de la mañana quiso tener el lugar de Dios, quiso ser igual a Dios. Es como si Satanás le dijera a Dios, Señor, hazte un ladito porque quiero también tener un lugar al lado de ti. La soberbia. Muchos de los hombres, como dice Proverbios, que hay pecados que aborrece Dios. 7. Y el primero que presenta es la soberbia. La prueba más fácil de que la gente es orgullosa, yo lo he comprobado una y otra vez cuando trato de hablar con ellos y les presento alguna verdad del Evangelio, la Escritura, un consejo o una reprensión, y lo primero que recibo es argumento. Le digo, tú hiciste esto, mira por qué, y me dice, bueno, es que lo hice ¿por qué? Y da razones. ¿Por qué no simplemente dice, sí, hice mal, pequé contra Dios?
Pero los argumentos que presenta la gente es para evadir su responsabilidad, no aceptar su culpa. La Escritura dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Él no acepta argumentos. De hecho, arrepentimiento significa precisamente eso. Cuando tú reconoces que has ofendido a Dios, vas delante de Dios y confiesas. Y la confesión es decir lo mismo que Dios. En griego quiere decir lo mismo. Yo digo lo mismo que Dios dice. Él dice, esto es pecado. Yo digo, Señor, sí, eso es pecado y he ofendido. Estoy de acuerdo, he pecado. Y el problema está que la soberbia, muy pocos quieren admitirlo. Proverbios dice, no seas sabio, dice, en tu propia opinión. Pero vuelvo al punto, doy un consejo con la palabra, reprendemos a alguien y pronto viene. No quiere. Había un pastor que ya falleció, se gloriaba mucho de todos sus títulos que tenía el Señor, hacía sus tarjetitas y le ponía de la B de bachillerato, la M de maestría y la D de doctorado, y la tarjeta estaba lleno con todo lo que tenía el Señor Y un día estaba llamándole la atención a alguien y que le dijo así simplemente, ¿cómo está tu vida? Y dice, ¿qué le dice? Pues así como la tuya. O sea, andaba mal y estaba tratando de ayudarlo. Dice, ¿cómo anda tu vida? Dice, pues así como la tuya. ¿Cómo puede uno ayudar a una persona viviendo en esa condición? Entonces, necesitamos, si usted es así, como yo, usted necesita una estaca en su vida, un aguijón. No me diga que no tiene orgullo en su vida. No. Si algunos de aquí se parecen como a las mulas, ¿sí las conocen cómo son las mulas? Yo les hablo de eso porque los conozco, viví entre ellas, se me pegó algo. Hasta los 12 años viví en medio de los animales. Gracias a Dios, Dios me preparó de esa manera para conocer y saber lo que puedo enseñar ahora. Las mulas son más sensibles que el caballo, que el burro, que el buey. Las mulas son muy sensibles. Para que un hombre llegue a domarlas, cuesta mucho. Usted al caballo o el burro, lo que usted quiera, le puede arrancar los pelos y algunos como si nada. Pero agarre la mula solamente uno y no le mira ni el polvo. Hay una sensibilidad en las emociones y sentimientos del hombre que es como pone en evidencia su orgullo. No puede uno decir nada porque se siente. Como dice Spurgeon, hay que hablar, hay que ponernos guantes de lana para tratar a las ovejas. Guantes de lana para que cuando hablo con una hermana, un hermano hay que, porque si uno habla diferente, no están acostumbrados. Orgullo, soberbia, lo que dice Pablo aquí en el versículo 7. Enaltecer o exaltarse. Si su vida es así, necesita una estaca. La palabra que usa aquí, un aguijón en mi carne, un aguijón literalmente es una estaca atravesada, que con el mínimo movimiento produce dolor. Hombres en la historia han sido usados, pero tenían una estaca en su vida. Y tal vez usted es lo que le hace falta. Jóvenes que están aquí, en vez de que se agujeren los oídos o la nariz o la boca, eso no es una estaca, eso es placer que encuentran en herirse y hacerse hoyos en el cuerpo.
Dios habla de otra clase, de aguijón. Ahora, entienda bien esto. La fe de Pablo no está siendo examinada. Es obvio que la fe de Pablo es auténtica, porque estamos hablando sobre las pruebas que hay. Más bien Dios está tratando a Pablo de una forma especial para hacerle mucho más útil. Dios está tratando con Pablo de esta manera. Está eliminando el elemento u obstáculo en la vida de Pablo que puede impedir que sea fructífero. ¿Qué es el elemento que estorba? Otra vez el verso 7, exaltarse o enaltecerse. Dios está tratando con esos elementos que pueden ser un obstáculo para que su vida sea fructífera. Igual que usted y yo, si usted es muy orgulloso, soberbio, no puede Dios usar su vida. Son cosas que le estorban. Es lo que dice Juan 15. ¿Se recuerda de la vid? Dios está limpiando, podando la vida de Pablo para que lleve fruto, más fruto, mucho fruto. Juan 15 habla de eso, los primeros versículos. Entonces, a través de la historia encontramos muchos hombres como Pablo. Para que sean útiles, tienen que tener una estaca atravesada. Yo escucho a veces predicadores jóvenes, ya de mayor edad, y hablan, y uno dice, de veras, cómo enseñan, cómo hablan. Pero luego usted mira sus vidas, y es obvio que todavía no están maduros. Lo que enseñan desde el púlpito y su estilo de vida, hay contradicción. ¿Por qué? Quizás aprendieron de otro pastor, de un predicador que admiran, escucharon sus sermones y quiero predicar como él. Un momento, él está predicando por el tiempo, la autoridad que Dios le ha dado, el otro apenas está comenzando y no hay congruencia en lo que predica con lo que vive. Por eso todavía para aceptar ese tipo de mensaje, todavía no hay mucha certeza para aceptar la enseñanza. Es palabra de Dios. Como dice Mateo 23, sí, yo le escucho, está hablando muy bien, pero su vida contradice lo que enseña. La mayoría de los hombres que Dios ha usado en la historia siempre han tenido una estaca en su vida. Eso los humilla, quebranta su altivez, su orgullo y los hace útiles. Ahí se recuerdan de este hombre del cual mucho les he hablado, David Brainerd. Este muchacho, déjeme compararlo, él con Henry Martin. Dos. Tienen mucha similitud. David Brainerd, por ejemplo, su vida la leyó el señor A.J. Gordon, y después de que leyó la vida de este joven, dejó su país cómodo y se lanzó al campo misionero. Renunció a todo y se fue al campo misionero. Guillermo Carey, William Carey, este hombre, leyó la vida de David Brainerd y se fue a la India, donde acabó su vida, el mejor lingüista que ha tenido la historia. Robert, otro hombre, leyó la vida de Brainerd y dejó la comodidad y se lanzó al dolor a predicar en el campo misionero. Henry Martin leyó la vida de David Brainerd y dejó la comodidad y se fue también a la India, al campo misionero con William Carey. Jonathan Edwards, que escribió parte de la vida de Brainerd, en la biografía Brainerd, Edwards dice: qué privilegio tuve de escuchar las oraciones de este santo, David Brainerd. ¿Cuántos años vivió? 29
largos años vivió este joven. 29. Pero ¿sabe todas estas vidas que influenció? ¿Cuántos millones fueron alcanzados por un joven que tenía una estaca atravesada en su vida? Bueno, este joven, David Brainerd, tenía tuberculosis, la famosa peste blanca. Tuberculosis. Tuvo su novia y se quería casar, ella, pero él no quiso, dice, me queda muy poco tiempo para hacer la obra que Dios me ha encomendado. No se casó con ella, se vino a trabajar con los Pieles Rojas, los indios. Vivió en plena soledad. Cuando cumplió 25 años, solito, nadie, dijo, hoy cumplo 25 años y siento que no he hecho nada por la causa de Dios. ¿Y usted? Ay, cumpleaños y no me hicieron nada. Está llorando porque no le dieron nada. Este hombre tuvo una estaca atravesada. Murió a los 29 años. Henry Martyn, que fue inspirado por David Brainerd, yo no sabía, hace como un mes estaba leyendo parte de la vida de John MacArthur, el pastor que conocemos, que hemos oído mucho y hablamos de él. No sabía. Su vida fue inspirada también por la vida de Henry Martyn. Fue una influencia grande en la vida de él, Henry Martyn. Pero lo que me llama la atención fue la vida de una niña, una joven de high school que se llamaba Fidelia. 4 años después de que murió Henry Martyn, él murió a los 31 años. Cuando él murió, dice, 4 años después de su muerte, nació la niña Fidelia Feist en New England. Cuando estaba en la escuela de high school, dice, leyó la vida de Martyn, anduvo 45 kilómetros de noche con una nevada fuerte, por supuesto de nieve, para llegar a la casa de su madre y decirle, madre, quiero que me deje ir a predicar a las mujeres de Persia, lo que hoy es Irán. Su vida de esta joven se acabó como una mártir en Persia, por haber leído la vida de Henry Martyn. Vea, los dos tenían algo en común, una espada, pero también tenían ellos tuberculosis. Los dos eran tuberculosos, los dos tenían una novia también. Henry Martyn, sí se quería casar, es la única diferencia. Pero la mamá o los papás de la muchacha no quisieron, porque se iba a casar y se la iba a llevar al campo misionero. Dice, ¿cómo le dolía a él? Ella estaba dispuesta a dejar todo por servir a Dios, esta muchacha. Jóvenes, ¿cómo cuesta en verdad encontrar una mujer? Si quieres ser cristiano, nada más del común, te encuentras una muchacha, te casas, vas a tu iglesia, trabajas, ayudas en lo que puedes, y es suficiente. Pero si quieres servir a Dios con esta intensidad, como este muchacho, cuesta encontrar una mujer. Cuando yo estaba mirando esto, estaba pensando en mí, en mi esposa, en verdad. Digo, gracias a Dios porque Dios me bendijo con una esposa como la que tengo. Más de 30 años de casado, mira. Y con la misma. Sí, porque algunos están casados. Dice, yo también ya tengo 30 de casados, pero ¿con cuántas? ¿Con la segunda o la tercera? ¿O se fue a refrescar comiendo el pasto ajeno? Cuando yo veo esto, estas vidas, gracias a Dios por estos que tienen una estaca atravesada, porque han aprendido a gloriarse en sus debilidades, saben que no pueden por sí mismos. Tienen que acudir a una fuente donde puedan ser satisfechos, solamente Dios. Gracias a Dios por mi esposa, en verdad.
Qué bueno que le van a celebrar el cumpleaños. Gracias a Dios por mi esposa, en verdad. Sí. Ya, me recuerdo cuando estaba yo en esa etapa, cuántas chamacas andaban ahí cristianas queriendo agarrar a este flaquito, ¿eh? Pero no se les hizo. Ya estaba reservado para ella, en verdad. No, déjenme confesarles, ya que estamos con emociones, había muchachas más bonitas que mi esposa. Sí, cierto, no lo niego. Pero esta mujer amaba a Dios. ¿Ve la diferencia? Cuando yo vi esto, digo, quiero a alguien así que ama a Dios porque quiero que sirva conmigo a mi Dios. Tenemos más de 30 años sirviendo a Dios. ¿Para qué quería una Barbie? Me hubiera mandado a volar desde cuándo, porque me iba a exigir. Casa con alberca, carro de lujo y hasta con chofer y todo. Joyas de todo. Yo apenas le compro de esas de fashion, ¿verdad? De esas de 99. Pues es que no hay para más. ¿Ve? Cuando usted encuentra, tiene que hallar a alguien que también esté atravesado como el hombre, con una estaca en su vida. Yo en verdad agradezco mucho a Dios. Hay cosas que no quisiera tener en la vida y hay cosas que quisiera tener. Pero Dios, en su perfecto plan, me ha dado no lo que quiero, sino lo que Él sabe que necesito. Entonces, Henry Martyn solo y murió a los 31 años. En verdad, qué difícil es entenderlo y también aceptarlo. Mis hermanos, apenas estamos en la introducción, no vamos a terminar hoy. Va a ser en vez de dos, van a ser 3 mensajes. Hoy vamos a entrar nada más para mirar vamos a hablar de esta estaca o aguijón. En primer lugar, vamos a mirar el sufrimiento que Pablo experimentó. Vamos a mirar después la súplica que Pablo realizó. 3, la suficiencia que Pablo recibió. Por hoy vamos a mirar solamente el primer punto, el sufrimiento que Pablo experimentó. Mire ahí en su Biblia, el versículo 7 especialmente. Si lo mira el 7 y luego lo mira el 10, las debilidades las llama persecuciones, necesidades, angustias. ¿Sabe? Estas son las debilidades. Pero déjenme hablarles primero del sufrimiento que Pablo experimentó. ¿Sí? Mire, quiero su atención. Las pruebas pueden entenderse y comprenderse desde 3 ángulos. Primero, hay pruebas, dolores, luchas que son comunes a toda la raza humana, cristianos o no cristianos. Los cristianos se les pican las muelas y también a los inconversos. Pierden su trabajo los cristianos como los cristianos. Se enferman y también se mueren. Son pruebas comunes. Como dice Job 5:7, ¿recuerdan? Que así como las chispas se levantan para volar, así el hombre nace para la aflicción. Eso es común para todos. Número 2, también son comunes a todo cristiano. Hay pruebas exclusivas para cada cristiano o para todos los cristianos. Primera de Filipenses 1:29 dice, si quiere eso sí búsquelo, Filipenses 1 y también Pedro 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo
no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es una divina concesión sufrir por la causa de Cristo. Es una divina concesión. O sea, no debemos de verlo como una queja, más bien es un privilegio que Dios nos concede sufrir por su causa. Ahora miren en Pedro, un pasaje paralelo, Primera de Pedro 5. ¿Sí lo tienen? 5. 9. Dice, al cual resistid firmes en la fe, hablando del diablo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Note, los mismos padecimientos en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que cuando usted está padeciendo por su fe, está sufriendo por su fe, está pasando por pruebas, dice, usted no es el único. En todo el mundo, todos los cristianos están padeciendo los mismos padecimientos, las mismas aflicciones. Todos estamos pasando por lo mismo. Aquí estamos, nosotros nos conocemos, que alguien tiene un problema, otro tiene un problema. Vaya a México, va a encontrar hermanos que también tienen sus problemas. Vaya más al sur o vaya más al norte, los hermanos tienen también problemas. Se reúnen para orar igual que nosotros por los mismos padecimientos también. Entonces, esto es común a los cristianos, algo exclusivo que Dios nos ha dado. Pero mire, ya el otro punto no lo tocamos porque ya lo miramos. Hay sufrimiento como producto del pecado. Tiene que verlo así. Primero, sufrimiento general para todo el mundo, cristianos o no cristianos. 2, algo que es exclusivo para cristianos. Y 3, que es consecuencia del pecado. Pero eso no nos vamos a enfocar en ese punto. Ahora, en el versículo 7, Pablo nos dice lo difícil de la prueba en su vida. Un aguijón en mi carne. Una estaca atravesada. Como los vampiros dicen que los matan con una estaca. Pablo tiene una espina, una estaca atravesada ahí, que con el leve movimiento le produce dolor. Hay algo que lo molesta continuamente. La naturaleza de su sufrimiento que ha experimentado. Veamos el aguijón, la naturaleza de este aguijón. No es real, no imaginario. Ahora que estuve preparando este mensaje, estaba leyendo varias gentes, sus posiciones que dan, y algunos dicen que sufría mucho de sus emociones. Bueno, es probable que también, porque dice que sufría angustias. Pero este sufrimiento no era imaginario, era real. No era un deseo carnal como algunos que leí decían que tenía una tentación carnal el apóstol Pablo. Eso no es cierto, definitivamente, porque de otra manera, ¿cómo dice que se gloría en eso en el versículo 9? ¿A poco va a decir Pablo, me glorío porque tengo una tentación carnal? O sea, es obvio que no es de esa manera. Es algo real en su vida de este hombre. Si usted mira el capítulo 6 y el 11 y suma todo el dolor que ha sufrido, es obvio que su cuerpo está pasando por algo. Habla de desvelos, habla de ayunos, y no crea que ayunos como los de nosotros, que no comemos en la mañana del domingo y a las 12 le entramos, nos reponemos. No. El apóstol Pablo, cuando dice ayunos, tampoco eran religiosos, no era voluntario, era presionado por el deber. Naufragios, fríos, desnudeces, habla el apóstol Pablo. O sea, el clima donde él viajaba, donde él constantemente se movía en su área de trabajo. Muchos factores tuvieron que haber dañado su cuerpo. Si usted mira la Escritura, primero la tradición dice, o sea, Clemente de Alejandría dice que Pablo era chaparrito, porque su nombre Pablo significa eso. Pero cuando usted mira Corintios, si tiene ahí capítulo 12,
Mire hacia atrás, el capítulo 10. La percepción que tenía la iglesia de Pablo, por eso no le creían, porque no tenía la apariencia de un hombre de autoridad. Si lo tienen 10:10, de 2 de Corintios. Dice, porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la apariencia corporal, o sea, de su cuerpo, era, dice, débil y la palabra menospreciable. Ni sabía hablar este hombre. La verdad, su apariencia, su cuerpo era débil, su lenguaje ni sabía hablar. Ahora, el 11:6, dice Pablo, pues aunque sea tosco en las palabras. Por eso Pablo mismo él reconoce que Apolos era un hombre elocuente, pero Pablo no. Pero es que lo que habla Pablo no es tan importante. Digo, la forma. Mire 1 Corintios 2. Lo que él pretendía Pablo cuando predicaba, digo, no sabía hablar, su palabra era menospreciable, tosco para hablar, su apariencia débil. Todo eso es cierto, él no lo niega. Pero mire, 1 Corintios 2, verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero miren el 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Dice el 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No importaba si Pablo su lenguaje era menospreciable, era la esencia y la autoridad que tenía este hombre. Usted puede escuchar hombres predicar muy elocuentes, le alimentan el intelecto, pero cuando es el Espíritu Santo hablando, trae convicción a los corazones. Lo redarguye, lo reprende, hay una obra de la palabra en el corazón de los que escuchan. Pablo es lo que tenía. Entonces, el aguijón, su naturaleza es real, no es imaginario. Este hombre estaba sufriendo algo normal, real, aunque no es natural para el gran apóstol San Pablo, según los hombres. Mire Gálatas capítulo 4, adelante de 2 de Corintios. Mire el capítulo 4, verso 13, ¿lo tienen? Mire, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. No era una enfermedad de sus emociones, ni de su alma, ni algo imaginario, dice, una enfermedad del cuerpo. No lo podemos simbolizar, es algo literal porque es lo que está diciendo Pablo. 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Este hombre estaba enfermo. Estaba enfermo San Pablo. Mire el capítulo 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero si vuelven al capítulo 4 donde estábamos leyendo, 15, mire, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, mire, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad? Por eso este hombre Clemente que habla que Pablo hablan que estaba enfermo, muchos piensan que la enfermedad era de la vista, por la malaria, las fiebres, todo donde él andaba, las temperaturas a 50, que no sé cuánto viene siendo aquí en Fahrenheit, pero los grados son 50,
120 la temperatura, 115. Este hombre, y luego no comiendo a tiempo, no durmiendo, luego azotado. ¿Pueden mirar todo esto? Pero así como pasó todo este dolor, también Dios los llevó hasta el tercer cielo. Entonces podía venir y platicar lo que vio, pero dice Dios, no, Pablo, te pueden exaltar esas cosas, tienes una estaca para que mejor aprendas a mantenerte humilde. Y qué bueno que no sabemos en sí qué fue el aguijón de Pablo. Estoy dando estos pasajes que están aquí en la Escritura, pero qué bueno que no lo sabemos para que usted se pueda identificar también. Oiga, si Pablo tuvo un aguijón, yo no veo por qué usted no puede tener uno también. ¿No cree que debería de tener uno? ¿También le hace falta? A algunos tal vez le hace falta dos. Ese aguijón que nos tiene allí. Dice la esposa, mi esposo es mi aguijón. Y él dice, a la inversa, tú también eres el mío. Y ya comenzaron a picarse los dos aguijones, ¿eh? Por eso se envenenan los pobres. O sea, yo no sé cuál es el aguijón en su vida. Pero si usted genuinamente ama a Dios y quiere servirlo, déjeme decirle, Dios va a proveer un aguijón para su vida. No lo va a dejar que se enaltezca si es su hijo y quiere servirle. Dios lo va a mantener, como decimos, a raya y lo va a tener ahí. Y cada vez que quiera creerse un poquito, Dios le corta las alas. Pon tus pies en la tierra, hijo. Lo que tú eres y lo que haces no es por ti, es porque yo estoy obrando en ti. Dios va a hacer algo con usted. Digo, y es cierto, no es una broma, puede ser su esposo, su esposa, sus hijos, una enfermedad, no sabemos. Alguna deficiencia. Las chamacas tan flacas quieren estar gordas, las gordas quieren estar flacas. Las altas quieren estar chaparras y las chaparras quieren estar altas. No están conformes con nada. Bueno, a lo mejor es tu aguijón, aguántate como estás. No lo sé, yo no sé. Digo, qué bueno que no lo sabemos para que usted se pueda identificar con este santo de Dios, San Pablo. ¿Hay algo que tiene en su vida? Vamos a mirar más adelante, apenas estamos entrando en el terreno. Entonces, no es imaginario, es real. Sí, tantas privaciones de este hombre. Pero gracias a Dios, la mayor parte del Nuevo Testamento lo debemos a este hombre con una estaca en su cuerpo. 14 cartas por lo menos escribió San Pablo, de los 29 del Nuevo Testamento. ¿Sí son 29 o 27? O 27. Gracias a Dios por este débil, pero aprendió que cuando es débil era fuerte. Usted puede examinar su vida a la luz de Dios. Vamos a mirar, digo, más adelante, no se desespere. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Tal vez usted está orando, ha orado. Pablo también oró, pero no pasó nada. Al menos por lo que él esperaba. Terminamos en esta hora dando gracias. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, hemos comenzado a contemplar la vida de tu siervo Pablo, Señor. Queremos aprender de él, porque él dijo, sed imitadores de mí. Señor, y queremos aprender de él, queremos imitar a él, porque él imitaba a Cristo. Por eso hay mucha confianza de tomar como modelo a Pablo para nuestras vidas, Señor. Padre, que los jóvenes, las señoritas en este lugar, hombres, mujeres, mi Dios, puedan también aprender a conocer a este siervo tuyo. Y Padre, habremos de aprender mucho mejor cómo vivir para la gloria tuya. Te bendecimos, nuestro Dios, y ayúdanos e ilumínanos para ir aprendiendo, Señor, siendo instruidos con tu palabra. Gracias, Padre,
en esta ocasión, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.